llama el pueblo que buscamos. Salimos a recorrer la región y el mundo con nuestro equipo de viaje. Equipo de viaje. Manejo yo si no das más. Cultura, turismo, recreación y mucho más. Por AM 1240, Radio Universidad. Más llena que anda por la ruta. Quiero saber si pasan a buscarme. Bienvenidos a un nuevo programa de Equipo de Viaje, con más notas y segmentos. Quien les habla, Juliana Di Canto, en la conducción y producción del programa. Si hay que alzar a alguien de camino, o salimos juntos de un lugar. En Regionales nos centramos en aspectos cercanos a nuestra ciudad y la zona. Además, visitamos lugares turísticos y culturales de otras regiones del mundo. Y también entrevistamos a profesores y alumnos. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Estamos con Maxi Retamoso, que es el que está encargado del museo. Maxi, ¿cómo estás ahora en el museo? Yo cuando te conocí fue hace mucho tiempo, estabas recién empezando. Estabas también haciendo la carrera, estabas haciendo un montón de cosas. Hoy día, decime cuál es tu situación en el museo y bueno, después seguimos hablando de todo lo que es la Secretaría de Turismo y Cultura de Montehermoso. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Juliana. Bueno, un gusto como siempre tener este contacto a través del museo. Para nosotros, como siempre decimos, que todas las vías de comunicación que podamos llegar a la gente es importantísimo para, en este caso, llegar con la historia de Montehermoso, ¿no? Y bueno, lo que respecta a mí, sí, hace muchos años que ando con los museos, porque comencé de la mano de Vicente Di Martino. Hoy el museo lleva el homenaje a esta persona que ha hecho tanto por ese museo, inaugurado en el año 77. Y en el 2007 él me convocó, porque yo estaba estudiando la carrera de turismo en la Universidad del Sur y bueno, fue una experiencia muy hermosa porque de esa manera tratar de conocer este mundo de la museología, que es muy amplio, ¿no? Cada disciplina, cada tipología de museos es muy particular, es muy distinta a lo que es en sí todos los museos y bueno, él me enseñó este camino que es hermosísimo, ¿no? Y después, en el 2012, cuando estaba estudiando museología, Juan Sorense, quien fue el encargado de armar el museo histórico, donde hoy estoy a cargo de este lindo espacio. Y bueno, desde cero lo empezamos a diagramar, a pensar de cómo serían los pasos en el principio para que en un futuro no tengamos ciertas problemáticas que tienen que ver con el ordenamiento de la institución, ¿no? Porque una de las funciones que tienen que tener los museos es catalogar todos los materiales y conocer la procedencia de los objetos, en este caso, que tiene que ver con la historia de Montehermoso y bueno, a partir de ahí construir la historia que es día a día. Si bien Monte no es como otra ciudad que tiene muchos años de existencia, pero bueno, estamos encargados de ir trabajando con el pasado de esta ciudad, que está creciendo muchísimo. Y bueno, trabajamos con todas las instituciones y de eso se trata también en el verano, de ir pensando algún tipo de muestra y demás, para ir cambiando ya sea las exposiciones o actividades que hacemos de acá en el museo, ¿no? Igualmente, Maxi, yo recuerdo, porque hice el viaje con vos, salíamos de visita guiada por Montehermoso viendo la historia. O sea, no es solamente una actividad acotada que está en el museo, que tenemos que ir y quedarnos ahí y ver los objetos, sino que también en su momento se hacían viajes y visitas guiadas con una combi recorriendo todos los barrios
Y vos, sí, con fotos de lo que era el pasado para ubicarnos. Esto era en el pasado, ahora está esto que están viendo, pero esto era antes. ¿Eso cómo está? ¿Eso se hace en el verano? ¿Se sigue haciendo? Y después ya nos metemos de lleno en el invierno. ¿Y qué podemos hacer en monte en invierno? Pero primero contame si siguen las visitas guiadas, si eso solamente funciona en verano, ¿cómo está esa parte? Mira, nosotros en el museo siempre tratamos de ser bastante dinámicos en las actividades, en este sentido de buscar distintas vías para distintos públicos que trabajan en el museo. Eh, Primero que nos adaptamos a las necesidades de la gente cuando nos visita, y eso puede ser orientado a las instituciones educativas o un grupo de jubilados, generalmente puede ser en marzo, o, o también nos ha sucedido con grupos de tour, ¿no? Que vienen, muchas veces vienen de Córdoba y nos visitan y bueno, vienen a preguntar si hay algún tipo de salida, y nosotros nos ofrecemos de brindar ese servicio porque queremos que la gente se lleve una linda imagen de Montehermoso, en este sentido de que muchos han conocido a Monte de otro momento, y nosotros lo vinculamos con la historia, con datos actuales, y bueno, y del museo siempre tratamos de generar algún tipo de producto nuevo. Estamos trabajando ya de hace un tiempo de hacer algo en la vacación de invierno en Sauce Grande, que Sauce para nosotros a veces eh, como que nos olvidamos, ¿no? Que no está tan presente. En este caso queremos hacer un circuito en Sauce, exclusivamente en Sauce, y bueno, estamos trabajando en eso y ojalá que podamos llegar con los tiempos y concretarlo, ¿no? Y también hace un tiempo atrás comenzamos con las caminatas guiadas, acá en el Radio Céntrico, donde salimos del museo, contamos la historia del edificio del museo, que fue la primera delegación que tuvo Montehermoso en el año 51, después seguimos en la historia de la iglesia, que está acá nomás pegadita, vamos hasta las esquinas, hablamos la historia de las cooperativas que tenemos aquí en la ciudad, cooperativa eléctrica y cooperativa telefónica. Luego vamos a la escuela número 1, casi toda en la misma manzana te estoy contando, ¿no? Sí, sí, Y el centro, bien, bien centro en Montehermoso, la parte más ese, antigua y central. claro, ahí hablamos sobre los comienzos de la escuela pública, que antes fue escuela número 18 y escuela número 1, y luego vamos a la escuela secundaria, ahí nomás hablamos sobre el centro cívico, que en su momento fue una colonia de vacaciones, bueno, la manzana donde estuvo la terminal de colectivo, bueno, de ahí luego vamos a la costanera, donde estuvo el hotel de madera, o un poquito más acá en el tiempo, los baños públicos, el Museo de Ciencias, bueno, generamos todo ese contenido de un contexto histórico, y luego terminamos en la Casa de la Cultura, un lugar que se inauguró hace un año, en el mes de abril del año pasado, y bueno, ese lugar fue, eh, por mucho tiempo estuvo cerrado, y después a través de una gestión del municipio se llegó a un acuerdo con los dueños, y ese lugar hoy es la Casa de la Cultura, que a través de distintas actividades, bueno, se vuelca todo lo referente a esas actividades, y un lugar que hacía falta en nuestra ciudad para exponer todo tipo de muestras o actividades artísticas, y bueno, tener una opción, una propuesta más que hace al turismo y también para la gente permanente, ¿no? Que vivimos todo el año y, y sin darnos cuenta la cantidad de artistas que tenemos en el pueblo, desde siempre, o aquellos que han llegado a Montehermoso en este último tiempo, y bueno, eso hace que se pueda visibilizar, digamos, toda esta corriente de arte, de cultura, y lo vemos en semana tras semana con distintas propuestas, y eso me parece que es muy lindo para la comunidad. Exactamente, ¿dónde está esta Casa de la Cultura? Y después contame lo del video Super 8, que es muy interesante. Bien, la Casa de Cultura está ubicada en la calle Patagonia 547, vendrá a ser donde está la calecita, en la Plaza Parque enfrente.
en su momento era un paredón blanco y no se veía para el lado de adentro. Y bueno, hoy uno pasa por ese lugar, por la calle, y llama mucho la atención de cómo está ese edificio, cómo se ha restaurado todo, ¿no? Porque ten en cuenta que estuvo más de 30 años ese lugar cerrado y una inversión muy grande para ponerlo en valor. Y tener en cuenta que son 8 terrenos, 8 lotes, y es un lugar Mm. muy grande, un espacio verde lindo. Y bueno, por suerte la gente se ha enganchado muchísimo con ese lugar, un lugar muy histórico. Eh, fueron propietarios 2 personas que fueron pareja, Mario Costa y Alberto Castaño, y ellos tuvieron esa idea de hacer uno de los primeros boliches que tuvo Montehermoso, que se llamó Tico Tico. Y Ujú. Mario Costa, hijo de Antonio Costa, fue el segundo dueño del Hotel de Madera, su papá. Y bueno, y Mario fue pianista, fue locutor, y él tenía un vínculo muy estrecho con gente de Buenos Aires, porque él trabajó en LS1, Radio Municipal de Buenos Aires, y tuvo contacto con gente reconocida, ¿no? Como Tita Merelo, como el modisto de Eva Duarte de Perón, y muchos músicos. Bueno, todo el ambiente artístico, Mario se supo ganar, y muchos de esos personajes estuvieron acá en Montermoso en la década del 50, en ese lugar. Y bueno, vos fijate que ese lugar respiraba mucha cultura. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, eh, pudimos rescatar el piano, y ese piano lo tenemos acá en el museo. Y bueno, a través de esa llegada, usamos ese piano para hacer conciertos de música. Quienes puedan eh, tomar contacto con las redes sociales del museo van a ver que distintos artistas de Bahía Blanca, de la zona, de Buenos Aires, han pasado y han tocado ese magnífico piano de cola, y que está afinado, así que tiene un sonido hermosísimo. Y bueno, nosotros sacamos provecho de uso de ese instrumento tan lindo, tan bello que es el piano, y nosotros lo vinculamos con la historia, ¿no? Porque Mario fue una persona muy agradable, muy querida por la comunidad, y se cumplió uno de sus deseos, que su casa sea la Casa de la Cultura. Así que vos imaginate la importancia que tiene ese lugar, ese piano. Acá en el museo tenemos pintura, obras de arte de distintos artistas que estuvieron ahí pintando en su casa. Y bueno, el museo está para eso también, ¿no? Poner en valor distintos hechos, objetos, materiales que tienen que ver con el pasado de Montehermoso, que bueno, eso refleja todo lo que tiene que ver con el pasado de esta ciudad, ¿no? Sí, Y y muy hay cosas contento. que si no te las cuentan, vos no tenés forma de saberlo. Como vos decías, era un gran paredón blanco, no tenías ni idea qué había atrás, y eran 8 terrenos que era, me dijiste que era un boliche que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Tico Tico, Tico eh, Tico. que tenían una propiedad, una vivienda en Brasil, en Miami, viajaban mucho por distintas ciudades del mundo, y, Ujú. y bueno, por lo que estuvimos averiguando, esa canción Tico Tico es muy conocida, ¿eh? Porque si vos la buscás por internet, estoy Ujú. seguro que la escuchaste. Es más, un Y de los periodista, años 50 estamos hablando, para ubicarnos, hace muchísimo tiempo. una persona muy conocida en Bahía Blanca, Gustavo Mandará, él Ujú. tenía un programa en LU2, y yo me acuerdo que era chiquito y escuchamos el programa de él, y, y la música de fondo era esta canción, Tico Tico. Viste que después, cuando uno empieza a investigar y demás, a ver que te cae la ficha, bueno, yo digo, esa canción la conocí de algún lado. Y bueno, era este programa de Bahía Blanca muy clásico, ¿no? Porque ten en cuenta que antes nosotros escuchamos AM, y LU2 Exacto, era, y había pocas cosas. sí. Y entonces, bueno, vos fíjate cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Cuando uno recuerda a veces el pasado, que
que entiende algunas cositas, ¿no? Pero una canción muy conocida y que dio el nombre de un boliche en Montermoso que fue, en realidad fue una UAT, ¿no? Una whiskería. Ujú, Era un ujú. lugar que no era abierto al público, que no era que iba cualquiera. Entraba, consumía, escuchaba música y se iba, no. Era un lugar, digamos, cerrado, un ambiente que era conocido por ellos, iban personas muy allegadas, amigos, conocidos. Como por invitación, digamos, Exacto. con una lista de invitados. No era de Pues entrada libre. la UAT era un término muy usado para este tipo de ambiente, de lugares que era no para todo el público, sino para unos pocos que eran conocidos, ¿no? Y muchos Ujú. contaban que en algún momento de la noche Mario Costa se sentaba en ese piano hermosísimo, no este, sino otro piano, y tocaba para sus amigos, ¿no? Y ahí estaban varias horas disfrutando música de todo tipo. Y ahí estuvo, digamos, también esta variante de tipo de soporte, ¿no? De música que era del vinilo y el disco de pasta, ¿no? Bueno, al revés, disco de pasta y después vinilo. Ujú. Eh, 60 también, entonces, bueno, ahí fue digamos, otro tipo de soporte para escuchar música. Así que, bueno, mucho para hablar de ese lugar. Mucho, mucho. Pero bueno, antes de que se nos pase el tiempo, Maxi, te quería preguntar, ¿cuáles son las redes para poder buscar la Casa de la Cultura y qué actividades se hacen? Porque vos me decís que cada semana hay actividades nuevas, muy interesante para esta época de invierno, que uno a veces quiere ir a Monte porque está cerca y no sabe qué hacer. Hay muchos bahienses que tienen su casa en Montehermoso, otros lugares a donde pueden ir y alquilar también, y puede haber actividades muy interesantes para hacer algo distinto durante el invierno y cercano a Bahía Blanca. ¿Cuáles son las redes para enterarnos qué pasa cada una de las semanas en la Casa de la Cultura? Bien, la Casa de Cultura tiene que entrar ya sea por Facebook como por Instagram, Cultura Montermoso. Tiene un loguito que tiene que ver con ese espacio. Ujú, Semana a semana, todos los días, siempre hay una muestra que está para la exposición. Hay música, hay teatro, hay un domo también, hay un domo que se le da uso para hacer distintas actividades, ya sea de música, expresiones corporales. Bueno, yo creo que tienen que entrar a la red social del área de cultura. Ahí está Soledad ujú. Bernay, directora del área, y bueno, anotarse y mirar y tratar de conocer todo este movimiento cultural que hay en Montermoso. Y después también está la Biblioteca Popular, que hace muchos años que está también con todas estas propuestas que va más allá con leer un libro, siempre hay música, ahora va a haber un encuentro de poetas. Bueno, la biblioteca también está muy activa, ahí nomás a unos metros estamos nosotros, Museo Histórico, a través de muestras, de charlas, de caminatas guiadas, excursión en colectivo, música, como te dije recién, a través del piano también tratamos de tener algún tipo de encuentro con la música. Hace poquito tuvimos la Noche de los Museos, que también ya es un clásico, fue la 14ª edición de la Noche de los Museos, Ujú, donde este encuentro con la comunidad de Montermoso y nosotros los museos para brindarle algún tipo de propuesta que tiene que ver con el lugar. También está el Museo de Ciencias Naturales, ahí en la misma municipalidad. Y después, bueno, la Secretaría de Turismo y Cultura, y en nosotros dependemos de esa área que siempre está apoyándonos para distintas propuestas, actividades que tenemos nosotros de cada área, ¿no? Como comenté recién. Y un mundo hermoso distinto, si lo comparamos hace 30 años atrás, donde había muy poquito para hacer, la biblioteca, el museo y no mucho más, y a veces con suerte el cine. Bueno, ahora ya tenemos el cine que está todos los fines de semana con alguna propuesta de películas, y bueno, siempre nos cuentan que siempre hay gente que va al cine acá en Montehermoso, así que bueno, quiera o no, son distintas propuestas, y ni habla con todo lo que es deporte, ¿no?
un deporte también, hay un impulso muy grande, muchas actividades, y bueno, eso también tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo de la ciudad. Hay cada vez más habitantes que eligieron Montehermoso. Yo creo que después de pandemia se ha establecido mucha gente, y después de marzo, después del verano, cuando se acercan, ya sea al museo o en distintos lugares, y nos preguntan qué hay para hacer. Así que ahí donde tenemos el compromiso, por lo menos de nuestro lugar, ir pensando en alguna propuesta para la comunidad que, que vive de manera permanente, y Para bueno, los visitantes también, que estamos tan cerquita, solo una hora y que podemos ir. Eh, para cerrar un poco la nota, te quería preguntar en 2 minutitos eh, de esta Casa de la Cultura, porque el resto, algunas cosas las sabemos, pero la Casa de la Cultura es algo muy nuevo, tiene apenas un año, entonces lo quiero destacar en este momento. Ir a las redes, buscar en Montehermoso, buscar todo, deporte, cultura, turismo, enterarnos de todo lo que está pasando. Pero hay algo muy interesante que me contaste antes de empezar la nota, de que habían encontrado un material fílmico sobre este lugar. ¿Ese material está disponible? ¿Se puede ver? ¿Lo tienen ustedes en el museo? Contanos un poco qué había ahí, qué descubrieron. Sí, mirá, hace 3 años más o menos llegaron los propietarios de ese lugar al museo y nos invitaron a visitar ese lugar, ese espacio. Fuimos con gusto, hacía muchos años que queríamos ingresar a ese lugar. Y cuando llegamos vimos mucho abandono. Primero lo que nos llamó la atención, el piano. Justo había una gotera, este, y, y, bueno, nosotros le pedimos de manera muy respetuosa, muy gentil, a ver si podíamos llevarnos algo de ese lugar, sin saber lo que iba a venir después, ¿no? Hoy la Casa de Ujú. Cultura. Y bueno, ellos lo hablaron entre ellos, entre los familiares, y o no tratar de llegar al museo. Nos dijeron, acá tienen la llave, busquen lo que ustedes crean necesario para el museo, que hable de la historia y demás. Y después cuando fuimos con ellos, ahí nomás le manguemos el piano, ¿no? Porque no sabíamos realmente qué era. Y sí, nos dijeron que sí, así que después fuimos por las pinturas, y, y después de otras cosas más y demás. Así que lo que sucede con nuestro museo es que tenemos poco espacio. Tenemos un espacio muy reducido, así que fuimos fuimos muy conscientes con qué cosas nos podíamos traer. Y entre tantas cositas chiquitas que nos ocupa tanto el lugar, había unas cintas eh, del Super 8, y bueno, y las trajimos acá en el museo, y después de unos meses nos visitaron unos rosarinos que querían hacer un homenaje a Vicente Di Martino, y a través de un video documental. Y bueno, salió la charla de este material que teníamos acá, que lo habíamos rescatado, lo que hoy en la Casa de la Cultura, y ellos nos dijeron, nosotros tenemos para reproducir ese tipo de cinta. Y bueno, gentilmente no nos cobraron nada porque nada, hubo una, Un una buena relación. intercambio. Ujú. Nosotros colaboramos mucho con ellos, con el video de Vicente Di Martino, y se engancharon mucho con la historia. Justo ayer estábamos hablando porque compraron libros que hablan la historia de Montehermoso y había cosas que no entendían, así que quedó esa linda El relación. libro, el libro de la historia de Montehermoso, ese libro tan precioso que tiene miles de historias. Sí. Y bueno, y después unas tantas visitas a Montehermoso nos trajeron esa filmación. Y bueno, quedamos sorprendidos porque son de la década del 50, donde se ve hoy esa edificación, que era otra, era más chiquita todavía. Y bueno, vimos a Mario y Alberto eh, recorriendo el lugar, el piano, un momento, bueno, se ve que era como una reunión de amigos. eh,
un pedacito de afuera del exterior, se veía cómo era Montehermoso sin nada, así que, bueno, un material muy, muy importante, muy lindo que nos sirve para construir la historia, ¿no? ¿Y Y eso esos se videos puede acceder, Maxi? ¿Esos videos se pueden ver desde dónde? los tenemos acá en el museo. Nosotros acá tenemos Bien, dos teles donde proyectamos videos y bien. bueno, son videos de distintas temáticas, ¿no? Y una de ellos es de Tico Tico. Algo lindo para ir a ver. Bueno, Maxi, te doy gracias por este ratito que charlamos un poco. Vamos a seguir comunicándonos para ver qué pasa en el invierno. Y bueno, nos vemos más cerca ya de las vacaciones de invierno, si ya tenés este viaje, esta excursión a Sauce un poquito más ya definido y armado. Igual nos seguimos comunicando. Si podemos viajar a Monte, vamos a ir a ver estos videos que nos contás de Tico Tico y ver la Casa de la Cultura, que es tan nueva y que creo que merece la pena. Así que te agradezco y Sí. nos vemos la próxima. La Casa de Cultura hay mucha historia para contar, mucha anécdota. Y con respecto al Sauce, bueno, para la Noche de los Museos hicimos una muestra, un video, una obra de teatro referida a una goleta que se llama el Cóndor. Ese resto de ese barco hoy está sobre la costa de Sauce Grande y, bueno, se van a cumplir 80 años de aquel hecho que le sucedió a este barco en el mar, que se Ujú. incendió, muchos días perdiendo en el mar y luego las correntadas del viento las sacó hacia la costa y hoy las vemos, si no deja el mar, ¿no? La naturaleza, vemos esos restos sobre la costa. Así que nosotros recordamos a que hace 80 años, en el año 46, eh, esa goleta terminó hoy acá en el partido de Montehermoso. Así que una linda historia para contar también. Así que, bueno, de alguna manera le hicimos un homenaje a esta goleta tan emblemática, con mucha historia. Estuvimos investigando mucho con la gente de Estados Unidos, con gente de Canadá, de Chile. ¿Por qué estos países? Porque fue pasando de mano de propietario esta goleta, este barco que se dedicaba a hacer transporte de materiales, de madera, de arroz, de, bueno, distintos transportes de un lugar a otro, visitando muchas ciudades. Y, y bueno, terminó acá en Montehermoso, así que muchas historias por Recordame contar. el nombre de la goleta, por favor. Bien, el primer nombre que tuvo se llamó Vigilant y Ujú. después el nombre fue Goleta el Cóndor, Goleta porque al Cóndor. Perfecto. un Para propietario. si alguien quiere buscar e investigar un poquito de la Sí, historia de esta. bueno, hemos tomado contacto con un museo de Canadá que ellos nos enviaron eh, algunos registros que habla sobre la historia de esa goleta cuando estuvo en manos de una empresa canadiense, muchas fotos y bueno, eso tratamos también de generar vínculo con otros lugares, ¿no? Con muchos museos, porque la historia no está solamente acá en Montehermoso, sino como decimos nosotros siempre, está cruzando el puente, ¿no? Lo mismo con la historia de la goleta Lucinda Sutton, con la historia del Lucinda Faro, Sutton. Ujú. bueno, a veces tenemos contacto afuera, en Estados Unidos, ahora en Francia, en París. Estamos investigando mucho sobre el Faro, hay muchos datos para confirmar. Hemos conseguido mucho material, fotografía, mucha documentación. Y bueno, estamos bastante inquietos en todo el sentido, ¿no? En la investigación, en propuestas. Así que estamos muy contentos de cómo venimos desarrollando la actividad acá en el museo. Y la gente que quiera conocer un poquito más, los invitamos a conocer las redes sociales nuestras, Museo Histórico Municipal de Montehermoso. Ahí Ujú. subimos historias, ahí subimos actividades, propuestas, visitas a las escuelas. Bueno, ahí tienen toda la info. Perfecto.
Bueno, Maxi, nos despedimos entonces con esto y con esta parte de la historia que a veces uno cree Bahía y Monte está todo cerquita y todo acá, pero es mucho más. Hablaste de Canadá, de París, de un montón de lugares de Estados Unidos, porque el mar une y en otras épocas los barcos venían hasta acá, por eso está el faro y bueno, y es necesario también darse cuenta que el faro de Montehermoso vino desde muy lejos y que hay mucha historia ahí también con las naves que cruzan los mares. El Maxi, faro te va, agradezco. Sí, dime y faro con va más, esto ya finalizamos. el faro va más allá de algo que ilumina los barcos. Hay un contexto histórico, político, una necesidad de marcarlo, la entrada al puerto en este caso, por eso que el faro nuestro se llama así, faro Recalada, Bahía Blanca. Recalada significa que está cerca, próximo al puerto de Bahía Blanca. Bueno, hay mucho para hablar. Así que bueno, aquellos que quieran conocer el museo, estamos en la calle Bahía Blanca 224, frente a la Plaza Parque, cerquita de la biblioteca, pegadito a la iglesia Estela Maris. Así que bueno, bienvenidos. Así que la invitación está a aquellos que quieran venir físicamente al museo o también online, ¿no? A través de las redes sociales. Que eso acerca mucho también. Exacto. Bueno, Maxi, nos estamos viendo, nos seguimos viendo y seguimos compartiendo todas las actividades que ustedes hacen en Montehermoso. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. En Latinos por el Mundo y Experiencia Internacional contaremos en primera persona quiénes se han ido a vivir a otro país o tienen fuera su lugar de residencia por estudio o trabajo. Si falta el aire. Estamos con Romina Timi desde España. Ella es bahiense y se fue en el 2023 a vivir allá y nos va a contar un poco su historia. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, encantada de tenerte acá y que nos cuentes un poco de tu vida, cómo fue tu decisión de dejar Bahía Blanca y emprender el camino a España, que es un camino que hacen muchos, pero cada historia es distinta. Así que ahora escuchamos la tuya. Sí, bueno, yo en realidad en principio me voy a Capital en el 2017 había estudiado psicopedagogía en el Juan 23 en Bahía Blanca. Luego hice el curso de acompañante terapéutico en la Asociación Civil de Acompañantes. Y ahí quería estudiar psicología y en ese momento para poder seguir estudiando podía seguir estudiando en educación privada porque en la UNS no estaba psicología y decidirme a Capital para estudiar en la UBA. Así que 2017 me voy a vivir allá con 25 años y nada, entro en el CBC que me cuesta un poco porque bueno, es otra modalidad de estudio, es otra dinámica. La UBA es una universidad enorme con un prestigio tremendo, que esto tiene otra modalidad. Y bueno, me costó un poquito, la verdad, estuve 2 años para hacer el CBC, teniendo una carrera de hecho de base, pero bueno, esto es diferente, así que nada, entro, hago 2 años de psicología y a los 30 decido venirme a España. Tenía amigos que ya vivían acá y hacía rato tenía ganas de probar la experiencia. Y bueno, me encontré en un momento bisagra para mí, ¿no? De la vida y lo consideré como el momento oportuno. Era como, bueno, si no me voy ahora, yo sentía que no se iba a dar en otro momento. Así que vi la oportunidad, tenía amigos acá, eh, tenía facilidad para la documentación, así que bueno, me vine a vivir la experiencia. Y nada, la verdad es que después de haber trabajado casi 10 años en educación inicial, en primaria, en secundaria, en un gabinete, haciendo diagnósticos y tratamientos, haciendo domicilios. Tenía ganas de probar algo diferente y de encontrar algún trabajo que no tuviese nada que ver con lo que venía haciendo. Así que nada, acá hay mucho trabajo de lo que es hostelería, le llaman acá, que es bueno, lo que nosotros conocemos como gastronomía en Argentina. Así que entré en un restaurante que es una taquería mexicana
y la verdad es que nada, hice muy buena relación con los que eran mis jefes en ese momento, así que estos 3 años estuve trabajando ahí, aprender nada, otras modalidades de trabajo que nada tienen que ver obviamente con lo que era educación o lo que yo estaba acostumbrada, y esto te abre obviamente puertas en el sentido de conocer mucha gente, hay mucho turismo en lo que es, yo estoy en Palma de Mallorca, en lo que son las Islas Baleares, entonces nada, el turismo acá es muy amplio porque la isla es una isla muy conocida. Para lo que es el turismo hay mucha gente que viene de Alemania, de Inglaterra, y eso, además de poner en práctica un poco lo que es el idioma, que yo, bueno, hasta el momento el inglés no lo utilizaba, también empecé a aprender otras cuestiones que, no sé, a manejar un sistema de comandas, a cobrar, a manejar, a tener otro tipo de herramientas que yo consideraba que si me quedaba en lo que era educación, mi trabajo un poco más, un poco menos, iba a ser siempre como de lo mismo, ¿no? Y tenía ganas como de incorporar otro tipo de herramientas en mi vida, así que fue un poco también por vivir esa experiencia y abrirme a, al mundo y a conocer. Un poco la iniciativa fue esa, ¿no? De decir, bueno, en Argentina me estaba costando un poco el tema de la economía para poder viajar y conocer otros lugares, y sabía que desde acá iba a ser un poco más fácil. Así que en principio el motor fue ese, es decir, aprender nuevas cosas, adquirir nuevas herramientas y quizás poder tener otra facilidad para conocer el mundo, digamos. Y experiencia de vida, que es lo que has hecho en estos 3 años. Y además fuiste a caer en un lugar súper turístico, como vos lo dijiste, prácticamente Total, donde nace el turismo en España. sí, Y contame un poco de ese lugar y de otra cosa que dijiste, dijiste desde acá puedo viajar y puedo conocer más. En estos exacto. 3 años, ¿qué lugares nos puedes nombrar que te hayan gustado? ¿Alguna experiencia linda que hayas tenido? Contanos un poco de esos lugares por los que ya viviste. Bueno, yo creo que ahí parte un poco de los intereses, ¿no? De cada uno y de los gustos. La suerte de poder vivir en la isla es que nosotros, para lo que es España, digamos, tenemos un descuento muy grande para poder viajar por España. Tenemos un descuento de un 70% de lo que es vuelos. Entonces, eso te permite tener un acceso a esto, a lo que es los lugares de España, que viviendo en otro lugar que no fuese la isla no los tendría. Entonces, por un lado, eso. Los vuelos a lo que es España son baratos, son muy baratos, y si querés hacerte un tour, digamos, por otros países, también teniendo una economía, digamos, una nómina, como le llaman acá, lo que nosotros es el sueldo en euros, es mucho más accesible. Bueno, el primer año me hice un mini tour, digamos, empecé en el sur de España, de lo que es Andalucía. Estuve, bueno, en Sevilla, en Granada, y ahí me fui a Budapest, a Austria, hice como un tour, fui subiendo y terminé en Dinamarca, lugares que nada, nunca me imaginé que iba a conocer en la vida. Y después es lo que te digo, depende de los intereses y los gustos de cada uno. Conocí Ibiza, que para mí era nada, uno de los destinos que tenía muchas ganas de conocer y que esto me imaginaba que no iba a suceder. Eh, Así que no, si tengo que elegir, creo que donde vivo es uno de los primeros, porque las Baleares, Mallorca e Ibiza son lugares increíbles, extraordinarios, y después haber estado, Austria fue uno de los lugares que también me impactó. Y bueno, España, o sea, no podría elegir un lugar, más allá de Mallorca, obviamente es espectacular, que es el lugar donde vivo, pero creo que España, más allá de los lugares en sí, la cultura y la gente, hacen que te sientas no tan lejos, digamos, entonces eso está bueno, y al final, cada vez que conoces más lugares,
como que España siempre te hace sentir un poquito más en casa. Así que nada, después también, bueno, conocí Italia, estuve en Sicilia, en el sur, que también es de cuento, es de pueblo. Así que nada, a ver, me resulta muy difícil elegir un lugar, No, pero sin España creo elegir. que Ya que tres, viajaste por tantos lugares, hablemos y bueno, y con esto que nos contás que es súper barato, el hecho de que sí. vivís en una isla y tenés 70% de descuento en los pasajes aéreos. O sea, esto te ha Sí, permitido viajar a España. mm, Empezaste por el sur, pero después seguiste con otros lugares. ¿Por dónde anduviste? Contanos un eh, poquito. bueno, a ver, de España la verdad es que me falta conocer bastante. El norte, por ejemplo, ahora el fin de pasado estuve en Alicante, que es parte del sur, y eso, me faltan algunos lugares de España bastantes, porque al final es esto que te digo, al estar de este lado también te tienta el hecho de irte a otros países, porque están muy cerquita, quizás de pasar a un país al otro tenés un bus que cruzas en 2 horas y por 5 euros, por 10 euros, entonces si bien tenés esta posibilidad de viajar por España, al tener esta accesibilidad decís, bueno, me voy un poquito más lejos y hace al final que no viajes tanto por acá. Pero Sevilla fue uno de los lugares que me llamó muchísimo la atención. Y ahora, bueno, que estuve en Alicante también, me queda pendiente, muy pendiente Cádiz, y ya te digo, la parte del norte, yo tengo mi bisabuelo que era de León, y, tengo muchas ganas de conocer toda esa parte, pero nada, está en los próximos. O sea, que te dedicaste más a recorrer Europa porque tenés todo cerca. Exacto, sí, sí. ¿Y qué países recorriste? Ya nombraste Austria, Italia, Dinamarca. Bueno, estuve en Budapest, eh, estuve en Francia, fui a París, que también otro lugar que no me imaginaba conocer. ¿Qué más? Bueno, no me acuerdo, no se me viene ahora a la mente, pero sí, fueron varios. Y todos estos Eh, son así, viajes cortos, viajes relámpago, que por ahí te sale una oferta por 2 o 3 días y podés viajar. ¿O han sido viajes que has organizado un poquito más? sí, si bien esto, tenés posibilidad de viajar económicamente y demás, también tiene que ser compatible con el trabajo que hagas. Entonces, esto, muchas veces me pasa que hablo con amigos, amigas que están en Argentina, inclusive mi familia, que por ahí la idea de que vivas acá, piensan que eso, ¿no? Que todo el tiempo uno está viajando, que quizás tenés 3 días y te vas de viaje, eh, y un poco sí, pero no tanto, digamos, uno también está lejos haciendo un esfuerzo, ¿no? Por tener una mejor economía, o el hecho de estar lejos que, bueno, que valga un poco la pena. Entonces, si bien viajar estando acá es parte de la elección de vida, sí tiene que ser de manera organizada, porque es real que hay pasajes muy baratos, y es real que yendo a hostel, por ejemplo, esto también eh, puede hacerte más fácil, pero sí implica de una organización y de una búsqueda. Quizás te salen ofertas, pero no te coincide con los libres que puedes llegar a tener en el trabajo o con las vacaciones. También al estar en una isla, el trabajo es de temporada, generalmente. Entonces, en temporada alta estás trabajando, Ujú. que es más o menos desde marzo, abril hasta octubre, noviembre, y también es la época donde está bueno viajar. Entonces ahí un poco se complica. Y quizás la época en la que podés viajar ya es temporada baja, entonces ahí está también el juego de decir, bueno, conozco estos lugares, quizás no en la temporada alta, pero, pero tenés esa posibilidad que te contaba antes. Pero sí, siempre tiene que ser, o por lo menos para mí, tiene que ser de manera organizada. Si no, eh,
quizás si uno quiere viajar, no sé, la semana que viene o la otra, bueno, sí, va a ser un poco más barato, pero siempre que lo hagas de manera organizada, va a ser mejor. Eso estés donde estés. Seguro, seguro. Y Romy, contame, estos 3 años que has estado ahí en Palma de Mallorca, ¿qué, cómo fue tu llegada, tu adaptación? ¿Con quiénes vivís? ¿Compartís piso? ¿Cómo es un poco el día a día de tu vida? Bueno, ahí también hay un fantasma en relación a la vida porque no es fácil, primero que no es fácil irte de tu país, la adaptación, esto siempre yo digo es muy personal, y obviamente yo hablo desde mi experiencia, al principio la emoción y la motivación de conocer nuevos lugares y de estar en otro lado, de probar, eh, hace que sea más llevadero, pero cuando empezás a caer un poco más en la rutina, obviamente uno empieza como a tener más presente esto de que está lejos, de que el domingo no estás para comer el asado con la familia, de que de pronto empezás a ver fotos y videos de los cumpleaños en el grupo de la familia en los que no estás. Eh, y la adaptación, por lo menos para mí, eh, no fue tan fácil. Ya te digo, al principio la emoción de estar en otro lugar hace que te olvides un poco, pero cuando empezás a caer en la cuenta, bueno, hay cositas que empiezan a pesar. Esto que decís, ¿no? De, bueno, el compartir, porque estás en un lugar nuevo, tenés que hacer un poco bastante de trámites para estar de manera legal. Eso te lleva un tiempo, encontrar un trabajo que te sea, digamos, que te rinda y que a la vez, esto que te decía hoy, ¿no? Te valga la pena el esfuerzo de estar lejos. Entonces, yo al principio tuve que compartir mucho. He vivido en casas con 4 personas, en casas con familia, en casas con amigos, y he vivido sola también, pero pude llegar a vivir sola después de 3 años, después de, sí, 2 años y medio, pero ahí también fue poner un poco en la balanza esto de decir, bueno, gano determinado dinero, ¿cuánto quiero invertir en mi independencia o no? Porque esto, ¿no? El estar lejos también te tiene que, que pesar en el sentido de, por eso te digo, siempre es reencontrarte con el objetivo. Siempre que estás lejos es permanentemente volver a pensar el por qué me fui, por qué estoy acá, para qué estoy haciendo esto, si me voy a quedar, si no me voy a quedar, si es un tiempo para hacer dinero y volver. España justo no es un país en el que puedas hacer una gran diferencia, y también depende la edad con la que vengas, digamos. Yo me vine con 30 años, como te decía, y al principio no te molesta compartir porque es parte de la experiencia, pero una vez que uno ya lleva determinado tiempo, querés un poco recuperar tu lugar y tu independencia, sobre todo si en Argentina yo, por ejemplo, vivía sola, y la realidad es que me costó al principio compartir con tanta gente. Te tenés que adaptar otra vez a esto, al compartir a maneras distintas de la convivencia. Está bueno porque te sirve para la vida, pero también llega un punto en el que yo siento como que acá permanentemente uno se está replanteando el proyecto que quiere de vida o los objetivos que tiene, ¿no? Y en base a eso vas eligiendo o decidiendo de qué manera querés vivir. Pero hay un fantasma en esto de, bueno, te vas a Europa y tenés una vida soñada y hay un montón de cosas detrás que implican un esfuerzo muy grande que quizás no se habla tanto de eso, ¿no? Como está un poco idealizado, creo yo. Sí, me parece perfecto lo que decís y quiero rescatar lo que dijiste de replantearse los objetivos. Mm, ¿Querés repetir esa parte? Porque estuvo buenísimo, la verdad, es como, sí, como para sí, cerrar a la ver, nota con broche de oro. sí. Nada, yo lo hablo mucho en terapia, ¿no? Depende de cada uno de las creencias y demás. Yo tengo ahí ese apoyo que para mí es súper importante,
obviamente estudiando la carrera que estudié, considero que es muy necesario. Siento que en la vida uno siempre está en búsqueda de algo, no importa de lo que sea, pero siempre estamos buscando algo y que cuantas más preguntas te hagas, más te vas a acercar, creo yo, al propósito de vida. Y quizás te vas de tu país buscando algo y cuando llegas acá o pasa un tiempo, quizás estás buscando otra cosa o eso que buscabas ya no te interesa tanto porque creciste, porque evolucionaste, porque vivís otras experiencias que esto te hacen replantearte permanentemente la decisión que tomaste, pero siempre está bueno volver a ese punto de partida, ¿no? Y al recordar de por qué me fui, de qué tenía ganas cuando me fui, sigo teniendo ganas de eso o no, quizás yo me pensaba a los 35 años de otra manera, que sé que hoy no se parece ni un poco, pero quizás también viví esto que te decía hoy, experiencias que no me imaginé en la vida que iba a vivir y que las abrazo y que las agradezco. Entonces, nada, es eso, es siempre revisar como, bueno, qué objetivos tengo para la vida, qué es lo que quiero para mí, a qué me quiero acercar. Siento que también el hecho de irte de tu país se empieza a perder un poco el foco de lo profesional y te empezás a interesar más por una evolución personal, más allá de lo que hagas, de lo que trabajes, o es lo que te digo, por lo menos yo lo veo de esa manera. Yo tuve un crecimiento personal muy grande, que siento que hay cosas que me las dio esta experiencia, que no me las dio ni la carrera, ni los años que tengo, y que si me hubiese quedado en Argentina, probablemente sí, pero probablemente no hubiese tenido los aprendizajes de vida que tuve estando tan lejos, sola y haciéndote un camino nuevo, que obviamente en el medio conoces gente, haces nuevos amigos, formás una familia que la elegís, pero siempre estás como pensando en lo que perdés y en lo que ganás permanentemente, porque también estando lejos uno pierde muchas cosas, de los afectos y de su lugar, y cada vez que vuelve siente que no es de ningún lado y eso es muy doloroso y lleva un proceso muy grande también, interno, pero bueno, que vale la pena y que es una experiencia de vida que yo no me arrepiento, más allá de todo lo que he tenido que pasar, no me arrepiento y lo volvería a hacer. Así que nada, eso básicamente. Hay muchas cosas, como vos decías, que solo con la vida y viviendo y habiendo pasado por eso, no te lo puede contar nadie, no lo puedes estudiar, no hay otra forma que lo puedas aprender, como decías, de estar viviendo, convivir con otras personas, con otras culturas. Venías de vivir sola a vivir de nuevo acompañada, ahora a vivir sola y sobre todo lo que decías al final, de estar siempre como haciendo un checklist y revisando, bueno, esto quiero, esto no quiero, estoy en el mismo lugar, me Sí, parece muy, muy interesante y a veces cuando estás siempre viviendo en el mismo lugar, esas cosas por ahí ni te las planteas, pero cuando salís, exacto. que tenés otra motivación, otro objetivo, sí, porque estás en el medio de un viaje, entonces tenés que ir recalculando si vas Sí, en esa dirección o si, viste, recalculando y tenés que ir a otra dirección. Eh, es sí, muy, muy y interesante. a mí, perdón, pero para agregar algo más, Sí. que nada, me pasaba cuando estaba en el colegio en el que trabajaba, que me encantaba y que era titular de un colegio secundario privado en Palermo, y decía, bueno, acá me puedo jubilar si quiero y esta va a ser mi vida para siempre, y quizás para alguien eso está bien y alcanza y es suficiente y uno puede ser feliz con eso y está buenísimo, o quizás no, quizás te das cuenta que cuando al final llegaste a lo que querías llegar, igual no te alcanza, igual querés seguir buscando un poquito más y te repito, eso es muy personal y no hay nada que esté bien o que esté mal, eso es súper importante para mí. Siento que va en lo que cada uno quiera para su vida y en las ganas que tenga
de construir una vida diferente o no, y cualquier cosa que uno elija va a estar bien, digamos. Si yo, otra persona en mi lugar, se hubiese quedado con el cargo que tenía en el lugar donde vivía, pero a mí no me alcanzaba, y nada, no está bien ni está mal, pero creo que es la búsqueda personal de cada uno, siempre y cuando uno se reencuentre con el deseo propio, va a estar bien. Exacto. Es tal cual lo decís, es la historia de cada uno. Bueno, Romy, te agradezco este ratito que pudimos charlar. Seguimos en contacto para A otra vos. vez, así nos contás cómo va tu vida Sí. por España, y desde acá te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, gracias, Juli, gracias. Espero que les sirva la información y nada, eso. Háganse preguntas, siempre es importante. Cuanto más uno se pregunte, más se acerca a su propósito de vida. Así que nada, a por ello. Gracias. Un abrazo Gracias. desde Argentina. Chau, Otro, chau. muy grande. Así concluimos el programa de hoy. Esperamos les haya gustado. Escuchamos sus comentarios y sugerencias a través de Facebook y YouTube, Equipo de Viaje. Alguien de camino, o salimos juntos de un lugar. Se despide quien les habla, Juliana Di Canto y equipo. Hasta la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar en Equipo de Viaje, con más música, contenidos y opiniones sobre la vida en la naturaleza, el turismo, los viajes y vivencias de quienes decidieron emprender un nuevo rumbo. Nuestros medios de comunicación son Facebook y YouTube, Equipo de Viaje, y nuestro mail, equipodeviaje@yahoo.com. Saquemos una foto para dar una señal. Esto fue Equipo de Viaje. Equipo de Viaje. Por AM 1240, Radio Universidad.